tú tienes como mucha o bastante experiencia en lo que es como el mundo de la editorial y todo esto, estuviste en la editorial Robot. Queríamos nosotros que de pronto nos contaras un poco de cómo en esa trayectoria que has tenido, que seguramente hubo aciertos y desaciertos, podríamos nosotros aprender de eso mismo. Sabemos que pues ya no estuviste en la editorial Robot, pero entonces creaste la Cohete, entonces como más que todo por ese lado la pregunta. Pues es que yo creo que, digamos, es una, digamos, como que pasar un poco como de la teoría a la práctica, siempre, pues ahí sí que tiene pues un reto muy grande, sobre todo para crear empresas. Eh, y entonces ahí sí creo que son experiencias que le permiten a uno como ir acercándose a encontrar la oportunidad como de hacer realidad las cosas que uno quiere hacer, pero también aprender cómo hacer eh, cosas nuevas. Entonces, pues sí, yo creo que eso es un recorrido clave. Eh, Recorridos que sí, pues, o sea, como que colectivos de gente publicando, pues yo he participado en muchísimos. Y claro, digamos que lo que veíamos cuando armamos como esa alianza de Robot, como de volverlo ya una editorial, eh, pues sí era que había una, mejor dicho, que había un espacio en el medio colombiano como para armar otra cosa, como que ya solamente como desde un modelo más de autogestión para fanzine o desde un modelo de revista institucional o de revista de apoyo institucional, pues como que se habían logrado muchas cosas, pero que también sí era bueno poder dar un paso más allá y generar algo que también le abriera la puerta a la generación de autores que veíamos que en ese momento eran emergentes. Y, y pues fue como una aventura rara, porque en realidad cada uno quería hacer cosas distintas, tenía visiones muy diferentes. Y, y pues ahí se fue como, digamos, como que igual, como cada uno quería hacer algo distinto, cada uno se fue por donde, o usó, digamos, la editorial para buscar rumbos y para experimentar con las cosas que quería hacer. Y, y yo creo que también el hecho de estar en Bogotá, pues hizo que yo pudiera como conectarme de una manera más directa como con lo que estaba pasando con editoriales independientes. Y ahí sí para mí fue clave como poder entender que más allá de lo particular, sí había mucho para aprender de todo ese trabajo. Entonces ahí nace Por lo como, menos, ¿qué pues, consejo le podrías dar a alguien que, digamos, tenga pensado crear una editorial? O sea, ¿qué error puede ser muy frecuente que se, sí, a ver, yo creo que lo más importante es prepararse para cometer muchos errores, de tener una amplia, digamos, estar listo para la frustración y estar muy preparado para el fracaso, para que las cosas no sean lo que uno quiere que sean. Y un poco como también tener esa idea clara en que la gente que está no necesariamente es la gente con la que uno va a terminar. Porque esa reacción a la frustración con los socios, con los autores, con un montón de gente, pues va llevando a la gente a distintos lugares. Es un momento muy tenso y hacer empresa es una cosa tensa, difícil. Entonces es eso, paciencia y, y también sí, ser muy crítico, ser capaz de ver los errores, de analizar las cosas y creo que a veces uno como que tiende a poner todo en términos de, ah, todo el mundo hace todo mal, si yo lo hago yo lo voy a hacer increíble. Y sí está bueno tener un poco como de bajarle un poco al ego, tener como la humildad de decir, listo, yo voy a apostarle a esto, pero pues entender que no es una competencia de quién lo hace mejor, es una competencia en realidad
si fuera una competencia, sería una competencia de quién aprende más y quién se adapta de una manera más inteligente a cada paso que hay que dar, que son pasos duros. Yo quiero preguntar, pues, en el sentido en que nosotros estamos como comenzando a hacer un club de lectura de cómics. Tú tuviste la experiencia de tener o de fundar un club del cómic, pero pues no sé, le dejaste ese club del cómic que estaba funcionando en la Luis Ángel Arango a otra persona, porque Me, como que te van me dando esas dejaron, ganas. me ¿Cómo? dejaron. Que eso no fue tan, o sea, no por la persona, no por Bernardo, que fue el que entró después al club, sino fue como desde, no sé, como que vieron que el ciclo estaba acabado y de un momento para otro me sacaron de un año al otro. Ah, ya, o sea, no fue como una descontinuidad tuya o... Sí, no, no fue una decisión mía que yo dije como, ay, chévere, que lo tome alguien más, sino fue como, no, no des más entrevistas a nombre del club, Mm, para que no se identifique el club contigo y sales el próximo año. Pues ni siquiera sales el próximo año, como no, como en enero no llegó el correo, pues. no, ya. ¿Qué te dedicabas a hacer en la revista Shock? En la revista Shock yo hacía, empecé, lo principal que hice yo en la revista Shock fue un cómic que se llamaba El Drake, que duró como unos 2 años largos, casi 3. Y a partir de eso, lo que yo, digamos, empezamos, yo también hacía como artículos de humor, que firmaba con un seudónimo, afortunadamente, para que no los puedan rastrear. Y, y eventualmente hicimos otro cómic dentro de la revista. En algún momento publicábamos casi 6 páginas de cómic al mes. También coordiné como un espacio para autores emergentes que se llamaba como el Convocatoria al Cómic Nacional o algo así, que era como un espacio para darle páginas a gente que estuviera trabajando por ahí, como, como que veíamos que empezaban a orbitar cada vez más como alrededor de la revista. Eh, Al final ya, sí, como más o menos 2005, la revista sacaba un especial cada año y en 2005 el especial fue sobre cómic y lo escribí yo y lo investigué yo. Eh, que bueno, que por ahí ha habido problemas con los créditos, que en publicaciones recientes de grandes editoriales pues no se da el crédito como es, pero pues ese libro lo hice yo, para bien o para mal, o sea, con los recursos que tenía en ese momento, internet de pedales básicamente, pero sí, fue un proceso súper bonito, fue un proceso bien, bien especial, eh, porque pues fue como una escuela, o sea, yo salí de la universidad, había hecho fanzines, había participado en publicaciones, pero nunca me había metido en una cosa como de sacar un cómic cada mes, escribir artículos, bueno, hice artículos sobre cine, sobre animación, sobre cómic, sobre un montón de cosas. Entonces sí fue como entrar un poco como ya en la práctica, como a aprender el oficio. ¿Piensas continuar con Los Perdidos en algún momento? ¿O hasta ahí llegó con lo que se hizo en El Espectador? Wow, eso es una buena pregunta, yo no sé, la verdad no sé, a veces me dan ganas, igual, pues no es una decisión solo mía, también es una decisión de Federico Neira, que yo pues en otras entrevistas he dicho siempre que digamos, como que lo que yo más aprendí en Los Perdidos fue pues a que yo no podía entrar a esperar de un proceso creativo un montón de cosas si yo no ponía de mi parte bajándole al ego, como asumiendo una actitud distinta. Eh, entonces, pues sí, digamos que fue un proceso en el que aprendimos un montón, Federico. Creo que, no sé, aprendió mucho y yo también. Entonces, pues sería interesante poderlo revisar, sería interesante poder volver a hacer ciertos capítulos, hacer un proceso de edición. No sé si hacer capítulos nuevos, eso sí tampoco sabría bien,
y definitivamente yo creo que no sería tanto para ese formato periódico, para una cosa semanal, sino tal vez ya pensándolo como un libro. Pero, pero pues sí, por ahora eso no, pues no se ha hablado nada. ¿Cómo hiciste para entrar a trabajar ahí con El Espectador en esas tiras semanales? Bueno, ¿Enviaste? con el espectador, eso, a ver, yo volví a Colombia como 2009 y, y sí, como ahí se formó el Globoscopio, y Federico hacía parte del Globoscopio en ese momento y empezamos pues armar propuestas, ideas, a buscar cosas y supimos entonces que Fidel Cano estaba buscando propuestas y armamos una y la enviamos y, y le gustó y así arrancó. Eh, sí, arrancó en 2011 eh, y duró 2 años. Fue- ¿Cómo armaste la propuesta? ¿Enviaste una idea de lo que se quería hacer o enviaste ya algo hecho? Enviamos un capítulo terminado, sinopsis de los primeros 10 capítulos, o tal, los primeros 5 o 10 capítulos, una sinopsis de arcos narrativos que venían después, descripciones de los personajes, y sí, lo que hicimos fue montar la página en donde se publicaría, como pues el espectador pues tiene el balcón, entonces fue como, bueno, así es como nosotros proponemos que se pueda utilizar la página y, y ya, fue como básicamente es sí, una propuesta, sí, como tratando de ser muy asertivos, como muy directos, esto es lo que queremos hacer, tenemos este plan y así se vería en el periódico y ya. Bueno, y también como más o menos las mismas preguntas, pero con respecto a lo que se hizo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿cómo hiciste para, para contactarte con ellos o cómo fue ahí el proceso para poder crear esas dos novelas? Bueno, yo creo que eso fue a partir de Caminos Condenados. Creo que fue como el primer contacto. Si eso fue en alguna feria del libro, tal vez en la feria del libro de 2017, perdón, 2007, de 2017. Eh, y fue básicamente como, bueno, ¿cómo podría funcionar esto? Eh, la idea siempre fue como poder utilizar esta idea de la modularidad, como de que si una narrativa gráfica es un acordeón, entonces uno puede como resumir la historia en un conjunto en una secuencia transversal de la historia, pero que cuando uno empieza como a abrir esa secuencia, encuentra como ya los episodios particulares. Entonces la idea fue jugar con esa narrativa completa, ¿cierto? Pero también entonces tener como esos momentos claves de la historiografía que construyó cada comunidad para, para que pudiera ser libro, pero también para que pudiera estar en la muestra eh, que se hizo al año siguiente. La verdad, sí, eso después, eso pasó un montón de tiempo, fue más como una pregunta, como, venga, ¿usted cómo haría esto? Y yo, bueno, hice esa propuesta, pero no fue una propuesta escrita. Eh, y ya unos meses después, sí, ya fue ya como el contacto directo, reuniones, empezar ya como a trabajar. Eh, y ya pues como empezar a aterrizar, pues ya como en navegar esa documentación y todo esto. Eh, pero sí, fue de esa manera. Eh, a ver, ¿qué más qué más quieren que les cuente de eso? Porque, digamos, el proceso, pues fue un proceso, la verdad es como que suele pasar mucho, lo ve uno ahora con cierto tipo sí, como con ONGs o organismos internacionales que están pensando en novela gráfica, dan unos tiempos mínimos, unos tiempos muy apretados. Eh, pues porque es que no es un proceso de mecánico de imprimir unos dibujos, es el proceso conceptual, el proceso
de gestación de una novela gráfica toma mucho tiempo. En este caso, pues sí, digamos, tuvimos esta reunión, yo les hice como la propuesta, hablamos específica, creo que hubo una propuesta escrita, de hecho, como diciendo cómo funcionaría, más o menos cuál sería la extensión. Eh, y bueno, y empezar a trabajar durísimo porque sí era mucho trabajo en corto tiempo. La verdad fue trabajo en corto tiempo y en ese proceso pues estaba obviamente el trabajo de consultar con la comunidad y cómo funcionaba para cada caso esa relación y esa comunicación con la comunidad. Eh, sí, así fue como arrancó, la verdad. ¿En qué año ustedes comenzaron a hacer el proceso creativo y se publican las dos novelas gráficas en el 2018 o se publicaron fue en otra época? No, en 2018. ¿Sí? Nosotros empezamos a hacer los finales de 2017. ¿Cuánto tiempo duraron, o mejor dicho, cuánto fue ese tiempo apretado que les dio el Centro Nacional para tener eso listo, Fueron como 4 meses para hacer todo? para Pero hacer todo. ya tenían la información o tenían también que ir a... Lo que pasa es que para cada libro teníamos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, para Tulapas teníamos todo el registro de, de una visita muy puntual donde se había hecho un ejercicio de cartografía súper puntual, que es el que contamos en el libro. Entonces se trataba básicamente de poder saber cuál era como esa historiografía que había construido la comunidad e insertarla en ese recorrido. ¿Sí? Pensar que cada parada del recorrido, parar en, no sé, en el bosque de Palma, o de Teca, perdón, o una parada en una casa que ya estaba en ruinas, podía ser, digamos, puede servir para hablar sobre un momento particular de esa historia. Con la palizúa no teníamos, digamos, como una narrativa que pudiéramos construir a partir como del método de investigación. Y teníamos un montón de material, un montón de entrevistas. Sí había una línea de tiempo muy clara de la que había hecho la comunidad. Entonces fue empezar a como a construir esa viñeta transversal a partir como del espacio. Eh, pero claro, digamos lo de Tulapas, yo sentía que lo podíamos, que lo tenía mucho más claro, y la Palizúa sí fue como empezar sí tomó un poquito más de tiempo como de encontrar cuál iba a ser el sistema narrativo. Eh, Esos 4 meses se extendieron un poco más, creo que sí, se terminaron publicando como a mediados de año, eh, porque sí, fue un proceso muy largo, y además pues obviamente ese proceso era hacer los bocetos, o sea, hacer como el boceto general legible de cada una de las obras y poder llevar esas obras a la comunidad, discutirlas, hacer una reunión donde se pudiera como hacer todas las correcciones. Fue una especie como de apretar el proceso de Caminos Condenados a unos pocos meses. Ahora que hablas como del proceso con las personas, de pronto nos puedes contar esto de cómo fue la recepción de la gente respecto ya al producto terminado. Pues yo la verdad no pude como saber muy bien cómo fue la reacción de la gente. Eh, sí, como que siento que al final sí teníamos unos planes de poder ir y llevar los libros, y teníamos como todos unos planes de trabajo con los libros y la comunidad. Porque, porque sí, digamos, yo en general no, pues yo no creo que estos sean libros mágicos, que tú se los botas a alguien y mágicamente a esa persona se le despierta una conciencia de la memoria histórica y de su propia vivencia y de cómo eso se relaciona con un proceso político y ta, 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 ta. Eso son cosas que se trabajan como en lecturas colectivas, en discusiones abiertas, en poder
hacer un libro que pueda como viajar, ¿no? Ser devuelto a la comunidad. Pues lo cierto es que sí, sí, varios de los líderes de la comunidad con los que se trabajó, de las comunidades con las que se trabajó, pues vinieron, estuvieron en Medellín, estuvieron en Bogotá. Lo que sí he podido ver es un poco como el trabajo de usar los libros en talleres, en espacios de discusión y como sí, como de gente que le interesa replicar este tipo de procesos y en ese sentido sí creo que ha sido interesante. Pero no es tan fácil de medir, la verdad. No es fácil, no ha sido fácil de medir. Tampoco ha sido fácil medir, por ejemplo, cuánta gente y cómo y quiénes han bajado el libro y qué más ha pasado, ¿no? Como que eso también, no sé. Eh, pero pues yo siento que sí ha sido como vamos, es un trabajo que creo que pues sí logró los objetivos que queríamos, que nos pidieron y que pues entiendo que sí ha tenido, pues tuvo un recorrido interesante. Se sacaron creo que unas 3.000 ejemplares de cada uno y esos 3.000 ejemplares se entregaron. Eh, que ahí viene un tema interesante para pensar porque estaba la posibilidad de hacer una edición comercial de los libros, que obviamente tenían el pero de que, bueno, pero es comercial, pero entonces alguien se va a estar lucrando de estas historias. Eso, hay un tema ético ahí que es importante pensar. Pero el problema de una edición institucional es que la edición institucional, el libro regalado, es un libro que se lee poco. Es un libro pues, se tiende a invisibilizar fácilmente. Eh, lo he visto en bibliotecas, ¿sí? Como que llegan las cajas de los libros regalados y la gente no sabe qué hacer con ellos. Los bibliotecarios no saben qué hacer con esos libros. Porque no responde, recibir los libros no responde, sino que es más una cosa que te llega. En cambio, cuando lo compras, como que para justificar la compra tienes que tener un plan de trabajo. Entonces yo siento que ahí es muy difícil encontrar, o pues no he encontrado y no sé, como que está bueno pensar en una estrategia en la que uno pueda articular mejor esa dinámica, en que pueda haber un tiraje, una parte del tiraje que sea distribuida de manera gratuita con un plan de trabajo, preferiblemente coordinado con las comunidades, pero que también puedan existir la posibilidad de que el libro se comercialice pensando en que, sí, el otro problema del libro institucional y el libro regalado es que a veces se lo regalan a gente que no le interesa y que para la gente que le interesa es muy difícil conseguir los libros, ¿no? Entonces sí es como un tema ahí que es válido pensarlo, pero, pero sí, eso fue más o menos así. ¿Piensas que de pronto ahorita con el cambio de administración en el Centro Nacional de Memoria Histórica se vayan a seguir haciendo este tipo de propuestas como con narrativa gráfica? Ni idea, No, ni la idea. verdad, no tengo ni idea. A mí, ¿qué me parece? Pues digamos que, no, pues obviamente, pues, mejor dicho, es que, como les decía un poco, es que no es como una cosa milagrosa, no es como que porque sea novela gráfica eh, vaya a funcionar o vaya a tener sentido. Es también mucho de lo que cada equipo realmente pueda hacer con ese material. Y lo que vería que es importante pensar es si las comunidades, cómo se sentirían representadas y qué tanto podrían participar de esos procesos en este momento, ¿no? Porque, porque, claro, digamos que no es solamente el hecho del producto, sino es cómo logras ese producto, ¿sí? Si lo estás haciendo como a partir de un proceso participativo integral o lo estás haciendo simplemente como una manera como de cumplir, si desde las imágenes estás proponiendo reflexiones, si estás planteando ideas sobre cómo se construye la memoria, sobre cuáles son las dinámicas de esas comunidades,
o si simplemente estás decorando una cartilla, ¿no? Y creo que ahí sí, pues eso es un proceso dinámico en el que yo creo que, pues claro, el cómic no tiene una posición de mucha respetabilidad en ese tipo de espacios. Se ve como un acto decorativo, como una cosa de, bueno, vamos a atraer a la gente y que sea todo como muy bonito, y como es bonito, pues entonces la gente le va a gustar. Pero yo sí creo que es importante apostarle a que sea un espacio de reflexión complejo, a un espacio donde la representación, donde todas las elecciones estéticas, narrativas, respondan a un proceso intelectual, a un proceso de creación, a un proceso de diálogo, de conversación, donde no solamente sea representar algo porque hay plata para contarlo o porque hay que innovar, sino un poco como que, bueno, pasa esta sensación de que es algo nuevo y con qué nos quedamos después. Sí, como que listo. Es chévere porque es una novela gráfica, es algo nuevo, no se ha hecho muy poco. Sin la novedad, tiene que haber algo más, tiene que haber otra cosa y otras conexiones y otra posibilidad como de poder, no sé, pues ser como, digamos, como que uno es vocero de unas historias, traduce unas historias, pero también desde esa traducción no puede no interpelarlas, tiene que interpelarlas, así no quiera. Entonces, pues me fui pues me fui muy por las ramas con la respuesta, pero sí, digamos que no sé, pero sí, digamos que el proceso con la comunidad, pues habría que ver qué pasa. Nosotros estábamos ahora hablando sobre cómo se representó a las comunidades en las dos novelas gráficas. Por ejemplo, algo que vimos muy claramente en Tulapas fue que en muchas ocasiones no están los rostros de las personas, están Ujú. o rayados o desdibujados. Y la pregunta va es a que en medio de esta cosa institucional, de digamos de qué contar, además que estamos como ligados a esa institución del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿tuvieron alguna censura, algo que les dijeran no pueden hacer esto, no pueden mostrar a esta persona, no pueden decir este nombre? Porque de hecho tampoco encontramos muchos nombres, digamos, si nos vamos a referir a algún personaje, no hay un personaje específico, sino como que o la muchacha entrevistada, la hermana de la entrevistada, el papá de la entrevistada, la amiga, ¿sí? Entonces, como ver si estas decisiones en cuanto a la construcción de personajes o mostrar estos personajes tuvo que ver la institucionalidad o fue una decisión narrativa. No, no hubo, digamos, no hubo censura para nada, para nada, para nada. A ver, el reto de los nombres es que el tema es el tema más de la ficcionalización, porque pues es que estas no son historias que se puedan, es decir, la construcción de estas historias colectivas no es fácil aterrizarlas en unos líderes específicos y puntuales. La lista era larguísima. Si agarrábamos estas historias, digamos, son dos casos distintos, pero por ejemplo, con Tulapas, sí, digamos, eso que contamos específicamente sobre esa vereda, lo pudimos hacer así porque las otras veredas aceptaron que su historia fuera contada a partir de esa experiencia particular, pero no porque esos sean eh, los únicos protagonistas de esas historias, ¿cierto? De hecho, muchas de estas historias las tienen personas que digamos, que físicamente no están en el territorio y que físicamente les cuesta mucho más trabajo como participar de ese proceso de construcción colectiva de la memoria, como en esos talleres en los que se trabajó para poder generar estas historiografías, las líneas de tiempo, todas estas cosas. Entonces, sí, digamos que ahí hubo como una posibilidad como de, bueno, de contarlo de una manera y de aterrizarlo en unos hechos que si bien no son
un listado de hechos, si se eligieron por los significativos que son. Con la palizúa, el problema era aún más grande, porque, porque cada familia contaba una historia diferente, ¿sí? Y no lo podíamos puntualizar en uno o dos líderes, ¿cierto? Vamos a decir, son estas personas. ¿Una historia diferente de un mismo hecho o historias diferentes de...? Historias diferentes, no solo de un mismo hecho, sino que construían la historia de maneras distintas, ¿sí? Como que decían, vámonos, no, para mí lo importante fue esta otra cosa, o me voy a centrar en esta otra situación. Entonces, pues ahí sí decidimos generar unos personajes ficticios que de alguna manera representaban distintas fuerzas y distintos momentos como de ese proceso de formación, de construcción de la comunidad y de vulneración de la comunidad y del deseo del regreso. Entonces ahí vino como esa historia de armar a esas dos hermanas y de además poder hablar de quienes no están, ¿cierto? Y como de poder construir la narrativa a partir de esto. Esto está estructurado a partir de la idea de que hay una mitad que no está, ¿cierto? Entonces, pues por eso no tienen nombre, porque no son una persona. Y es que en general es complicadísimo trabajar este tipo de narrativas como buscando el nombre propio, porque, porque genera tensiones en la comunidad, es decir, sí genera un protagonismo, una visibilidad, que en algunos casos puede generar un peligro de seguridad, pero que también puede generar tensiones en la medida en que pues no hay una única historia, ¿sí? Cada familia puede ver las cosas de una manera distinta y puede entender el liderazgo de una manera diferente. También, pues bueno, porque hay, pues en esos procesos de representación también había mucho, pues nada, no era un grupo tan pequeño de personas. Entonces sí fue como un reto muy grande poder articular todo esto, ¿no? Como poder decir, eh, cómo podemos abarcar todas estas historias, pero de tal manera que no se genere esta idea de que, listo, el líder de esta comunidad es esta única persona, o esta situación puntual fue la única, sino es todo este ejercicio grande. Lo que sí estaba mucho más claro era la identidad de los victimarios. Pues eso sí estaba muy claro y era una fecha muy específica en la que habían pasado unas cosas muy puntuales. Por otro lado, el otro tema que teníamos era que no teníamos tampoco necesariamente fotos de todos los protagonistas. Y entonces sí, por ejemplo, con uno de los, no sé, digamos, por ejemplo, en el caso de Tulapas hay un miembro de la comunidad que es como el que ayuda en los procesos de compra ilícita de las tierras, ¿cierto? Eh, pues ahí sí fue una decisión muy como bueno, vamos a contar esta historia, pero, pero tenemos que poderla contar con los datos que tenemos. Y en general, con estos libros lo que pasó fue eso, es decir, si no era algo que se podía comprobar con varias fuentes, que pudiera, digamos, como asegurarse y documentarse de una manera muy explícita y muy directa, no se puede incluir. ¿No? En eso sí, pues era como que en eso sí teníamos que ser muy estrictos. Otra pregunta que tengo es, ¿el trabajo que hacen en blanco y negro es por premuras de tiempo o porque los ilustradores se desempeñan mejor en el blanco y negro? Pues yo siento que, a ver, la idea sí era que fueran libros fáciles de reproducir. Es que yo siento que a veces la lógica institucional piensa que, digamos, como que yo sí creo que estaba bueno que fuera un libro que se pudiera reproducir de manera muy barata, fácilmente. Claro, en el marco de tiempo que nos daban, pues era imposible cumplir. Pues como además de color y hacer un buen trabajo de color, me parece muy complicado.
Eh, pero también porque sí, yo creo que estos tienen que ser publicaciones que la gente pueda imprimir a bajo costo y sacar fácilmente. Por ahí vi como que hay otras preguntas. Sí. Jonathan pregunta que cuáles son las influencias como escritor. Yo había escuchado que habías hablado de Harvey Picker en alguna Ah, entrevista. Sería de pronto también, sí, alguno más que ese. Y como, ¿por qué también me surge a mí la pregunta de por qué Harvey Picker? ¿Qué fue lo que así que le aprendiste mucho o que te quedó marcado de él? pues lo que pasa con Harvey Pickard es que, pues para mí es un maestro intelectual. Es que realmente, eh, digamos, en él yo creo que pude encontrar como una convergencia de un proceso de formación intelectual que yo sentía que siempre estaba por fuera de lo académico, que siempre estaba por fuera como del establecimiento, de lo manido, pero incluso también de lo underground. ¿Sí? Como que me parecía que para mí Harvey Picard sí fue como un autor que estaba pensando, que estaba pensando desde un sótano, desde un salario y como desde una experiencia de vida, de ciudad, eh, que es única. ¿Sí? Para mí fue como poderme encontrar no sé, como con un tipo que representa como una esencia de lo que uno, de donde uno quiere, desde donde uno puede hablar. Y claro, en términos de sus influencias, en términos de un montón de cosas, pero también para mí, pues él es digamos, se redondeó en el momento en que yo pude como conversar con él y ya aprender no solo de su trabajo, sino de él como persona, ¿no? Como de poderlo aterrizar en alguien, en un interlocutor y, y nada, pues ahí ya fue como, sí, como un referente muy importante de, de un montón de cosas que se pueden hacer y puntualmente como en el tema de la no ficción, es un referente muy importante. Pero pues sí, hay muchas influencias. Yo soy bastante, a mí me cuesta mucho trabajo como centrarme en una sola influencia o quedarme como en hacer listas, por ejemplo, de, bueno, cuál es tu escritor favorito o tu eh, género favorito o algo así. Para mí es realmente muy difícil porque es una lista súper extensa. Si quieren, si nos queda tiempo al final, podemos hablar un poco más puntualmente de toda esa lista de gente. Eh, veo Eh, ahí, dale, Javier dale. pregunta que en cuanto a los créditos, él está hablando de las dos novelas gráficas, Uh -huh. viendo publicaciones antiguas del centro como Arraigo y Resistencia, allí aparecen los campesinos como creadores de los contenidos. En La Palizúa aparecen como gestores de memoria y en Sin Mascar Palabra aparecen muy pocos bajo la categoría investigación. ¿A qué se debe esto? Sí, porque siempre hay como un cambio de en cuanto a cómo van los créditos. Bueno, pero eso se lo tendrían que preguntar más a los investigadores de cada uno de los procesos. Lo que pasa es que sí, eso depende mucho de cada comunidad. Claro, hay estrategias narrativas diferentes para poder representar esos procesos. Eh, y sí, yo creo que eso tiene que ver como con diferentes dinámicas, eh, maneras de ejercer el liderazgo que son distintas, cohesiones y situaciones puntuales de las comunidades que son diferentes. Eh, porque pues estos no son procesos, pues obviamente no son procesos para nada sencillos. Eh, y digamos que sí, la existencia de una comunidad pues es difícil y varía y tiene como muchas particularidades, pero esto sí se lo tendrían que preguntar más a los investigadores y a las personas que llevaron cada proceso de cómo se fue gestando cada uno de esos grupos de construcción de memoria. Pero digamos, ¿quién decide toda esta cuestión de los créditos? O sea, de qué va allí. Eso
lo hace como ya un editor específico del Centro Nacional de Memoria o ustedes sugieren cómo deba de ser. No, nosotros simplemente dijimos, bueno, pues, pues es decir, nosotros trabajamos con unas fuentes. Eh, También, digamos, sabíamos digamos, tuvimos, sí, pues como que pudimos tener acceso a los documentos que ellos nos entregaron, pero ya digamos cómo se organizan esos créditos, quiénes participan, eso son cosas que se hacían en el centro. Bueno, Jonathan pregunta que los cómics en su gran mayoría son consumidos como escapismo. ¿Qué casos conoces, aparte de los cómics de Joe Sacco, en los que el cómic documental haya tenido el impacto deseado? Bueno, pues hay un montón, yo creo que cada vez hay más. Eh, pues si lo fuéramos a poner en términos como más históricos, eh, pues digamos que las tendencias antiescapistas empiezan, bueno, pues digamos, se instala, digamos, como estas grandes convenciones narrativas, estas tradiciones del escapismo, eh, y empieza, digamos, a haber un proceso como de apropiación de esos contenidos y también de rechazo a esos contenidos en distintos generaciones, en diferentes países, que uno lo podría pensar en términos de dos cosas. Lectores que terminan siendo autores y que desde su trabajo autoral hacen una ruptura, en donde podríamos pensar en gente como, no sé, los underground en Estados Unidos de los años 60, ¿cierto? Y los años 70, pero también podríamos ver ahí, no sé, también a cierta generación del cómic español, por ejemplo. O incluso a, a lo que pasa en Japón, ¿no? Que es como esta cosa de estas, del gekiga, ¿cierto? Empezar a buscar, es un poquito distinto, digamos, no funciona necesariamente de la misma manera, pero sí hay una sensación de rebeldía con respecto a unos contenidos que están al otro lado. También hay otros procesos, digamos, antiescapistas, por ponerle ese nombre, que son los que vienen de la independencia creativa, es decir, de autores que hacen parte, digamos, del establecimiento editorial, de la producción tradicional y de alguna manera se rebelan, arman rancho aparte, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, todo lo que cuenta Paco Roca en El invierno del dibujante, ¿sí? El proceso este de la revista Tío Vivo, o lo que pasa en Argentina con la editorial Frontera, ¿sí? Entonces ahí empiezan a aparecer unos cómics que no son cómics documentales, pero que tienen, digamos, una relación muy distinta con lo que están contando. Eh, El Eternauta de Oesterheld y Solano López, ¿sí? Que es una historia antiescapista. ¿Sí? Otras historias autoescapistas, bueno, los cómics antibélicos de Harvey Kurtzman, ¿cierto? De ese cómics que son también de los años 50, donde pues sí hay como una idea de, bueno, no, pues es que se pueden hablar de otras cosas, ¿sí? Se puede contar otra cosa. Incluso desde la ficción, incluso desde la ciencia ficción, incluso desde, no sé, retomando convenciones y como plantillas que se han usado que se usaban más como para ese tipo de proyecciones escapistas, de fantasías escapistas. Pero entonces digamos que los underground y toda esta gente, claro, lo que hacen es empezar a romper como con, como con todo el universo gráfico y hacer un vocabulario de imágenes de ruptura, ¿sí? A romper con todo. Y claro, ahí hay una dinámica, pues uno puede decir, sí, pues es ruptura, pero también el mercado y el capitalismo y el establecimiento absorbe esas imágenes y las vomita de otra manera y no, como que las edulcora, se las apropia, pero bueno, eso es parte de la dinámica de esos vocabularios gráficos. Eh, Ahora, digamos ya puntualmente sobre cómic documental, pues creo que hay muchísimos. Sí creo que, digamos, por ejemplo, cosas como las que hizo, las que pudo hacer Joe Sacco, digamos que tienen el gran, digamos, como que si uno lo fuera a ver en términos de, bueno, Joe Sacco hace más que lo que dice hacer,
¿sí? Como que hay una cosa en sus libros, que es lo mismo que pasa de alguna manera con Maus, que es lo mismo que pasa, bueno, con Persépolis, con varios de estos libros, que es que no están solamente cumpliendo con la misión de lo que aparece en la parte de atrás del libro, ¿no? Sino que hacen algo más, hay una visión autoral, hay una visión crítica del ejercicio, ¿sí? Es una representación crítica, es un montaje crítico de lo que se está haciendo, que permite generar muchas lecturas, e incluso hablar desde la no ficción, pero de hablar también desde la ambigüedad, ¿sí? Y creo que ahí hay mucho para trabajar. Eh, y pues nada, pues sí hay un montón de gente en México, pues está Augusto Mora, ¿cierto? Que siento que cada vez, no sé, como que se arriesga más a hacer cosas cada vez más interesantes, ¿sí? Y que no necesariamente se trata solo como de la no ficción, sino que es también empezar a abordar estos temas entendiendo que no existe una sola estrategia de representación, de acercamiento. Eh, pues obviamente yo siento que un caso importante, pues es el caso de Jesús Cosío, ¿cierto? Que siento que tanto Rupay, que es un trabajo grupal, como Barbarie, que ya es el solo, eh, pues son dos libros que creo que sí como que lograron no solamente generar un impacto en su país, en Perú, sino abrir una puerta, ¿sí? Mostrar un derrotero para mucha gente, plantear unas preguntas, buena parte, digamos, de lo que se ha trabajado, de lo que yo he trabajado conceptualmente sobre el cómic documental, de las discusiones que hemos tenido con Camilo Aguirre, con Henry Díaz, es a partir de preguntas y de lecturas que hemos hecho sobre Saco, sobre Jesús Cosío. Eh, hay otros ejercicios, no sé, digamos, ahí sí viene como, bueno, también está el cómic periodístico, hay otros acercamientos, creo que ya se va generando una cosa como estilística mucho más, de alguna manera, uniforme, pero creo que eso tampoco está necesariamente mal. Eh, pero yo sí siento que a mí esos cómics que vienen un poco como de, pues sí, como de esta, como que le heredan un poco a Phoebe Glockner o incluso le heredan un poco a Gabriel Bell. Creo que tienen como una fuerza como muy especial y muy particular. Eh, bueno, también el trabajo de Igor, por ejemplo, creo que es nada, es un punto medio, es un proceso de investigación, de interpretación, de traducción, que son procesos que lo obligan a uno a pensar en un montón de cosas. Ujú. La siguiente pregunta es de Javier, retomando lo de los créditos, independientemente de eso, pues de los mismos créditos, ¿sienten que la comunidad es co-creadora de los relatos de estas dos novelas particulares o es más un trabajo documental basado en fuentes secundarias diferentes a las orales? Bueno, lo que pasa es que las fuentes principales son fuentes orales. Nosotros no pudimos acceder a ir a la comunidad a hacer trabajo de campo y hacer nosotros esas entrevistas. Eso sería increíble poder hacerlo, ¿sí? Ahora, Ujú. es dificilísimo que en esta lógica de que, de que la novela gráfica entra dentro de los servicios ilustrativos, ¿no? Hago el contenido y después entonces llamo a la gente para que me decore la cartilla, pues nunca vas a poder hacer eso, ¿sí? Nunca vas a poder ir y entrevistar tú a la gente, ¿cierto? Que sería lo más bonito y poder hacer unos talleres de creación en donde realmente se construyan otras cosas y se vayan como planteando procesos, no sé. Es que, a ver, yo creo que como que para mí la co-creación, para que sea real, tiene que ser una co-creación que implique una mirada, ¿cierto? Un espejo, ¿sí? Eh, y un espejo que te presione también a, a completar la historia. Es un proceso difícil en el que hay que ganarse unos espacios
que cuesta mucho trabajo ganarse. Y ahí yo creo que es clave como la idea de que sea un trabajo en equipo y un trabajo en el que participen, digamos, es un trabajo que necesita como gente de distintas disciplinas y distintos conocimientos y distintos saberes. Eh, digamos, claro, se usaron estas fuentes orales, pero son fuentes que o reaccionan a la propuesta que nosotros hicimos o pues son entrevistas, un montón de entrevistas. Estos dos libros, más en Tulapas que en La Palizúa, los textos son sacados todos de entrevistas. Eh, pero sí, yo siento que sí, digamos, es un proceso de co-creación, pero entendiendo que la co-creación, para mí de manera ideal, debería ser como un proceso mucho más extenso, para que se pueda dar en realidad. Y también para que no sea, no sé, digamos, para que como que ese diálogo pueda devolver otras cosas. Es que, digamos, por ejemplo, claro, hay como unas partes de estas historias a las que uno no puede acceder y no tiene por qué querer acceder. Eh, hay una manera como se cuentan estas historias, que no es la manera como se le cuenta al Estado, que no es la manera como se le cuentan a los investigadores, que no es la manera como se le cuentan a las ONGs, a los periodistas. Hay una dimensión íntima de estas historias, ¿cierto? Lo que tenemos son unos pedazos en donde llegamos con chalecos, ¿sí? De pronto no literalmente, pero llegamos ofreciendo una visibilidad que ya determina una retórica, que ya determina una manera de hablar y de decir las cosas. Pues uno puede optar por no verla, ¿cierto? Por decir, bueno, no, esto que me están diciendo es lo real y es lo que hay que contar y es lo que es. Pero siento que para que esos libros duren, que para que esos libros sean más que solamente expositivos, pues sí vale la pena poder pasar y como darle tiempo a entender esa dimensión emocional de esas historias y empezar a buscar, digamos, para mí lo más importante del trabajo de las fuentes orales no es ni siquiera, esto va a sonar terrible, pero no es ni siquiera lo que se dice literalmente, sino es lo que está pasando mientras las personas hablan, ¿sí? Porque estas no son solo historias que estén sucediendo en el pasado, el hecho de invocarlas implica también entender un presente y en ese presente está contenido el pasado y está contenido el futuro. Entonces uno tiene que ser un buen lector integral de todo lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces entre más, nada, hay giros verbales que revelan cosas, ¿sí? Hay maneras de referirse, vamos, hay situaciones en las que uno entiende realmente la dimensión de lo que sucedió cuando la gente de pronto está hablando relajadamente en el almuerzo o cuando se está acordando de algo que digamos, si uno lo fuera a pensar más en términos de tenemos que hacer esto así, en línea recta, uno diría, no, 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 esto no hay que contarlo. Yo he sacado, bueno, no lo terminamos usando por decisiones del proceso creativo, pero hay anécdotas que tienen esa condición, que son cosas que estaban en las capas de las grabaciones, de los audios. Dos mujeres que están hablando, casi no se oye lo que están diciendo en una reunión, pero cuando uno le pone atención, están hablando de una anécdota donde todo el peso de lo que significan estas historias converge en esa anécdota. Y además, no necesariamente cae en, en esas retóricas que yo creo que también son retóricas que terminan siendo medio difíciles de manejar, ¿cierto? Lo que repiten, lo que nos encontramos en muchos de estos ejercicios es ese rechazo a ser simplemente vistos como víctimas, a ser entendidos como que están atrapados en un acto victimizante que les sucedió y que desde ahí entonces nunca van a poder estar en una igualdad de condiciones. ¿Mm? Nunca van a poder estar vistos como iguales
sino que siempre va a haber una mirada como que ya de alguna manera sabe lo que van a contar, que de alguna manera ya sabe como con lo que la gente se va a encontrar y de qué se trata el intercambio de información. Entonces, pues es un poco por eso que a mí me parece interesante, eh, sí, como tomar ese riesgo, como ir encontrando esas otras dimensiones de lo que uno está, de la información, de lo que de lo que está siendo dicho, ¿sí? Y claro, muchas de estas grabaciones era como, digamos, a mí me gusta mucho más, por ejemplo, oír la transcripción, oír la grabación que leer la transcripción, porque la transcripción pierdes el ruido de lo que está pasando en ese momento. ¿Cómo cambia lo que dices si tienes a los niños encima o no? ¿Cómo cambia lo que dices si estás en un contrapunteo con otra persona que está contando la historia? Si esa persona, el que está interrumpiendo es un hombre o la que está interrumpiendo es una mujer, que cambia completamente. Y todo eso hay que tenerlo como en la cabeza. Entonces sí, como que la idea es que desde ahí se pueda construir como un espejo y que ese espejo, sobre ese espejo se empiece a construir allá un proceso como de correcciones, ¿no? Un proceso como de empezar a hablar, bueno, esto lo podemos hablar así, que haya como una reacción a esos procesos y donde yo creo que ahí sí que la sensación de que tienen que ser coinvestigadores, de que uno está ofreciendo algo, es muy importante porque, porque tiene que ser un espacio en el que puedan rechazar, en el que se pueda decir no, pero también en el que uno se pueda burlar de las cosas que pasan o pueda, nada, como entender la observación, ¿no? Entonces, pues sí son procesos muy, para mí, pues como muy importantes, pero sí, en general, digamos, tratamos de usar esas fuentes orales y de tratar de que sean documentos lo más rico posibles. Yo sí, como que siento que bueno, que ojalá se pudiera, hay nada, pues tener como unos accesos mucho más largos en el tiempo. Eh, pero bueno, también es importante hacer estos trabajos en las condiciones que se puede. En una entrevista hablabas de que al llegar con dibujos se llega de manera diferente a una comunidad y que Ujú. de pronto se vuelve como un poco más accesible de alguna manera. Em, Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de llegarle a la gente a través del dibujo. Pues es que el dibujo es muy mágico, es bonito porque, digamos, lo que decía Baduán, ahí como para seguirle contestando a Jonathan sobre referentes. Edmond Baduán decía, bueno, si yo voy a ciertas zonas a tomar fotos, me vuelvo sospechoso. ¿Para qué va a usar esas fotos? Esas fotos te identifican. El dibujo, el dibujo es otra cosa. Primero toma mucho más tiempo, entonces implica que la gente pueda observar el proceso y pueda ir entendiendo cómo vas mirando, cómo vas haciendo el espacio, el rostro. Es aprender digamos, ver un proceso de observación. Pero también ese tiempo implica poderse identificar, poderse ver representado sin el peligro de que seas señalado, de que de que alguien simplemente tome un registro rápido de algo, de alguien y eso te pueda poner en peligro. Eh, y yo siento que, sí, digamos, a mí me parece interesante poder jugar con sistemas gráfico-narrativos en los que uno puede articular distintas maneras de dibujar. Porque creo que es muy importante saber siempre que lo documental y que la no ficción es pues una mirada más, que no es la realidad y que no puede pretender ser la realidad. Entonces creo que el dibujo nos digamos, de manera muy natural entendemos que el dibujo no es la realidad, porque ninguna imagen es la realidad. Entonces, entre más pueda uno hacer evidente esa discontinuidad, esa desconexión, mejor.
Entonces creo que sí, tiene unas dinámicas muy bonitas. Por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento de Caminos Condenados en María la Baja, pues una cosa muy bonita fue poder hacer los retratos de la gente que estaba ahí y poderles entregar esos retratos, pues fue muy bonito, ¿no? Desde gente que también se puso a dibujar hasta ver como todas las reacciones, ver cómo la gente se preparaba para su retrato, pero también, por ejemplo, ver cómo la gente reacciona a cómo uno dibuja mal cosas, ¿cierto? O cómo se equivoca en, pues nada, esta anécdota de los árboles en Caminos Condenados, ¿no? Que era como, pero estos árboles, ¿qué son? Eh, sí, como que ese recorrido pues tiene, es, es, es muy rico, ¿sí? Es lleno de posibilidades. Eh, ¿Volverías, quedas con ganas de volver a hacer más trabajos con el Centro Nacional de Memoria Histórica? O sea, ¿quisieras seguir haciendo trabajos con ellos? pues yo vivo en crisis estos han sido años como de una crisis del cómic documental, entendido como en ese proceso conceptual del que les hablaba, que es como, bueno, vamos a plantear esta metodología y vamos a poner la prueba y vamos a ir creciendo y vamos a ir como entendiendo estos procesos ya no en la dinámica de la cartilla, sino en la dinámica como de una respuesta estética eh, como profundamente reflexiva. Y es que, pues yo siento que eso, pues yo no sé qué tanto sentido tenga. La verdad, creo que por momentos pienso que no sirve para nada absolutamente. Para las comunidades, pues es un libro, son libros complejos, eh, pero que no necesariamente solo sirven para una sola cosa. No son cartillas y a veces de pronto lo que tiene más sentido son cartillas, pero además porque, pues en realidad hacer cómic en Colombia sigue siendo, eh, pues nada, cazar pispirispis, ¿sí? Pues pasársela, no sé, dibujando mariposas, haciendo una cosa que a nadie le importa, que no tiene ningún valor como todavía como interlocutor de la cultura, de la sociedad. Eh, nosotros realmente estamos en este país para decorar contenidos, ¿sí? No hemos logrado salir de la dinámica de lo ilustrativo, ¿sí? Decóreme este texto, hágame simple esto para un lector así fácil, para un lector infantilizado que vaya y lea tres cosas, resúmame este informe y póngamelo con dibujitos bonitos para que la gente lo entienda. Eh, lo cual pues es súper doloroso porque para mí pues el aporte que uno puede hacer desde su conocimiento, lo que implica en términos de gente que sabe hacer cosas, que le ha dedicado la vida a aprender a hacer esto, pues yo sé que da para más, yo sé que sirve para más cosas, pero no sé en dónde, no sé cómo, sé que se necesita más tiempo, sé que se necesita un respeto por la mística de la producción de estos contenidos, sé que se pueden generar esas conexiones y que uno no puede asumir que el ejercicio de la construcción de estos espacios de visibilización no pueden asumir que el lector es un idiota. No pueden asumir que lo único que puede consumir una persona son cartillas donde le digan pedagógicamente qué es qué en listados. Tiene que haber un espacio para que se pueda leer y para que se pueda entender y sentirse reflejado en productos que en términos literarios, artísticos, sean sean compañeros de la vida, sean cosas que le giren a uno en la cabeza, ¿sí? Porque nadie es simple en este país, nadie tiene cómo ser simple y no podemos seguir pensando en que lo que hacemos para la gente y para la gente de que vive en las comunidades rurales tiene que ser simple porque no se puede hacer algo más, porque creo que ahí estamos falseando cosas, pero hacemos cartillas, somos payasitos que decoramos unas cosas y que entre menos nos demoremos mejor, ¿sí? Entonces, pues, yo no sé qué vaya a pasar. A mí me parece que es un trabajo, digamos que yo no lo cambiaría por nada. La oportunidad de poder hacer este tipo de libros,
es muy poderosa y la agradezco profundamente porque sé que tener el acceso a esos documentos, a esas voces, a esos espacios, es es un acto de confianza, pero, pero sí vivo muy en crisis de que siento que esa idea pues es una entelequia, ¿sí? Y en Colombia es una entelequia. Sí, es construir algo bonito, rico, conceptualmente, muy, que suena muy bien, pero que no sirve para absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a ver. Yo, yo, digamos, sí, esa es una pregunta muy difícil, muy triste, pero, pero pues sí, yo creo que esto todavía no da, digamos, como que hay que entender que esto se puede hacer y que se puede hacer muy bien y que lo más probable es que a nadie le importe y que a la gente que le importe sienta que hiciste algo que no tiene mucho sentido que hayas hecho, ¿sí? Porque en realidad lo que quieren no es un cómic documental, sino cartillas. Yo te voy a dar una opinión personal sobre la, sobre el cómic, pues sobre la historieta, las dos. Em, pues lo digo por mí, no sé los demás, pero a mí me parece que a mí la verdad no me gustó que no hubiese un personaje o unos personajes identificables. No reconocer un rostro o no reconocer un persona, por lo menos si yo pienso en historietas que me han gustado, yo pienso específicamente ya en una escena con un personaje o sé por qué y creo que esa construcción de los personajes permite que uno se conecte con la historia y que esa historia le llegue a uno y lo pueda conmover de alguna manera. De pronto, la manera de querer, no sé si es abarcar tanto, digamos, por lo menos sin mascar palabras, ese recorrido que va y se queda en donde en varios lugares y No, pero mostrar no entiendo porque en tu La Paz está el polaco. está el polaco. Claro, es el que está siguiendo, es el que con el que vamos, el que camina al lado de los caballos y va contando toda la historia. Yo realmente no me sentí como que hice clic con algún personaje, no. Y de hecho me pareció mucho que me llegó un poco más la palizúa. Ajá. Me- y yo creo que más la palizúa fue porque me permitió de alguna manera poder conocer algo de este personaje, conocer que tiene una hermana, que tiene unas rupturas en las relaciones, como que todo esto o sea, ver, y es algo que de pronto ustedes hicieron más en Caminos Condenados, que no se ve mucho acá. Y digamos que era algo que se hablaba ahora y es que en Caminos Condenados era como lo difícil que era conseguir agua y que solamente a través de ese pedacito uno se daba como, y no solamente como mencionar, es que es muy difícil conseguir agua acá, como que eso permitía conectarse mucho más con el relato. Pues ahora que hablabas, me dieron ganas de decirlo porque ahora estabas hablando como de esa temática de eh, que a nadie le importa o como de esta crisis en la que se puede entrar y es también cómo nos esforzamos para llegar a las personas con determinadas historias. Pero era solo eso. Sí, no, pues es curioso porque finalmente, o sea, de los dos, el que tiene un personaje real es Tulapas. O sea, el personaje principal del libro en Tulapas es una persona real.
que es el que de hecho dice sin mascar palabra. Ujú. Y ahí viene el problema de que una persona real es muy difícil que en ese contexto institucional te vaya a contar las cosas que no, digamos, ese otro lado y esa otra cotidianidad. ¿Mm? En cambio, la cotidianidad afectiva de estas dos hermanas, eh, pues sí es una cotidianidad que pudimos crear desde la ficción. Esas dos hermanas no existen. ¿Sí? Esas dos hermanas pues, son un recurso narrativo que pudimos llegar, pues sí, como llevar a otro lado. Eh, y Yo por lo lo menos curioso no, es que no, las hermanas, digamos, la historia de las hermanas fue muy, esa sí que fue muy difícil de defender en el proceso creativo. cuando hablas cuando dices del proceso creativo, ¿interviene como funcionarios del Centro Nacional de Memoria Histórica o hablas solamente tú y el equipo de Camilo? No, eh, no, todo el proceso creativo con el grupo. Sí, no, 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 no. por No, no, una necesidad de ser certeros o decir la verdad. O sea, por eso se entran en discusión. no, sí, porque era como, bueno, pero estas señoras, ¿quiénes son? O sea, si no existe realmente o si no es verídico, es un problema. No, mira, sobre todo por esto, sobre todo porque no estaban, porque porque de todas maneras se pensaba que era más, que lo que había que hacer era dar la información, no construir un relato un relato que tuviera una dimensión emocional. ¿Mm? Ya, Porque era como, bueno, pero que nos importa que se abracen, si lo importante es decir qué fue lo que pasó y ya. claro. Listo. Por acá teníamos otras preguntas de Jonathan, ¿qué estrategias has observado que son efectivas en los procesos de divulgación de la memoria a través de los cómics documentales? Pues hay muchas, yo creo que pues lo mejor sí es como tratar de hacer esas lecturas grupales y tratar de generar también como ese acercamiento como al dibujo, ¿no? A poder empezar como a observar con cuidado y a ver que esa observación como está anclada como a la, al- a la producción de las imágenes. Eh, y por ahí creo que uno llega como a cosas bien bonitas y bien interesantes que se salen un poco como de lo que se suele hacer con dibujo, que es enseñarle a la gente eh, fórmulas para dibujar o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Me fui. aló, ¿Aló? aló. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Ah, ok. Eh, Carlos pregunta bueno, no sé si es una pregunta, no es una pregunta, creo que no. En estas dos obras se evidencia que el trabajo de edición del equipo editorial fue fundamental. Bueno, ahora que Carlos dice eso, yo tengo una pregunta. Como editor en jefe de varios proyectos que ya se han publicado, si, digamos, ves que hay alguna falla en alguna narrativa gráfica, ¿cómo se soluciona eso? Estrictamente tocaría como pedirles a los creadores que lo modifiquen o en algunas ocasiones ya toca pasarlo así. ¿cuándo toca pasarlo así? No, esos son procesos largos. O sea, estos son procesos de meses de revisiones en los que uno pues va proponiendo cada vez, digamos, cada interacción es diferente. Porque depende mucho del momento en el que uno agarra un libro, pero, pero claro, hay que hacer todas las correcciones. Lo que pasa es que, o sea, son correcciones que tienen que ver con, pues, poder proponer soluciones y alternativas. No como ahí esa página me parece muy rara, no sé, no la entiendo. No, pues, no, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo podemos arreglar esta secuencia? ¿Cómo esto se puede?
sea, entender pues lo particular de hacer esos cambios, pero claro, cambios es lo que hay que hacer. Listo. No, pues ahí ya vi que Jonathan no tiene más preguntas. Espérame, yo acá veo otra. Pues que lo que dice Jonathan de los nombres, sí, los nombres son un cuento porque no hay una palabra que no esté cargada, porque entonces sí hay palabras que se sienten como que demeritan, simplifican, y otras palabras que entonces son criticadas porque entonces hacen parecer que son de mejor familia. Entonces es como una crisis ahí de identidad. Yo creo que no va a haber una palabra que no esté cargada, pero cada una, pues lo bonito es que tiene como una historia particular. Cómics tiene una historia particular, historieta también, eh, y pues novela gráfica también. Bueno, yo creo que ya, eso es todo. Bueno, qué bien. Muchísimas gracias, Pablo. Y nada, nos vemos en alguna próxima oportunidad. Ay, Gracias, Pablo. una Bueno, preguntita. Ahorita en qué estás trabajando, qué proyectos estás haciendo en este momento. no, pues seguimos haciendo cosas que no sirven para nada. Ok, Lo vicio. bueno, muchísimas gracias. Vale. Estén muy bien todos. Listo. Chao. Gracias, chao. Chao.